Os quiero dar la bienvenida una vez más a esta nuestra casa de la vida, que como podéis ver está un poco cambiada hoy y es que he decorado para Halloween, ya que esta es la temática de este vídeo. Y para celebrar este año Halloween, ya que no podemos salir por ahí ni podemos tener fiestas de Halloween, he decidido hacer no solo uno, sino dos vídeos. Tendréis este vídeo el 31 de octubre, es decir, el día de Halloween, y otro vídeo mañana, el 1 de noviembre, para celebrar todos los santos. Como habéis visto en el título del vídeo, lo que vamos a hacer es hablar de historias de fantasmas. Os contaré una historia de fantasmas hoy y otra historia de fantasmas en el vídeo de mañana. Se trata de historias de fantasmas del Antiguo Egipto y tenemos que tener en cuenta que el concepto de fantasma o de espíritu no era el mismo para los egipcios antiguos como lo es para nosotros. Normalmente una historia de fantasmas para nosotros es una historia, digamos que de miedo, ¿de acuerdo? Las historias de fantasmas o en las que intervienen fantasmas en Egipto no eran historias de miedo. Estos fantasmas no son presencias que están para, digamos, asustar a los vivos. Y es que la relación entre los vivos y los muertos en el Antiguo Egipto era un poco distinta de la que tenemos hoy en día. La relación con la muerte era algo más cercano, era algo que estaba más presente. De hecho, los egipcios a lo largo de su vida dedicaban una gran cantidad de recursos para prepararse para este momento de transición. Dedicaban recursos a preparar las tumbas, a preparar el ajuar funerario y también a mantener el culto y las ofrendas funerarias de miembros de su familia. Esto es algo muy importante. Cuando una persona fallecía en el Antiguo Egipto no dejaba de formar parte del grupo familiar y de la sociedad, sino que lo seguía haciendo, pero desde otro plano. Entonces, la relación que vamos a encontrar entre las personas que estaban todavía vivas y las personas que ya habían fallecido en la familia es algo más cercano, es una relación en la que se puede producir una comunicación. Y esto es lo que vamos a ver en estas historias. Uno de los documentos más importantes que tenemos para saber sobre la relación entre los vivos y los muertos en Egipto desde épocas muy tempranas son las cartas a los muertos, pero no voy a hablar de estas cartas a los muertos en estos vídeos. Si queréis que hagamos un vídeo leyendo una de estas cartas a los muertos, como sabéis me gusta enseñaros el texto original y traducir directamente este texto para que veáis exactamente qué es lo que dicen estos textos, decídmelo en los comentarios y lo pondré en la lista y haremos un vídeo leyendo una de estas cartas. Bueno, sin más dilación quiero pasar a mostraros el texto que vamos a ver hoy. Se trata de uno de los textos paradigmáticos de esta relación entre los vivos y los muertos y vamos a pasar al PowerPoint. Se trata, como podéis ver aquí, de la instrucción de Amenemhat. Las instrucciones o enseñanzas son un género de textos muy importante en el Antiguo Egipto, en los que normalmente un padre transmite enseñanzas a su hijo. Este texto es muy peculiar ya que el padre que transmite estas enseñanzas es Amenemhat I, es decir, el primer rey de la 12ª dinastía, ya en el Reino Medio, y transmite estas enseñanzas a su hijo Sesostris I, pero lo hace en unas circunstancias muy peculiares, que es lo que hacen que esto sea una historia de fantasmas. Y es que Amenemhat I transmite estas enseñanzas desde la tumba. Amenemhat I está muerto cuando cuando transmite todo este saber a su hijo, y de hecho, y es la parte que vamos a ver, en el texto nos cuenta cómo murió. Si recordáis cuál es el contexto histórico de este momento, de este texto, esta transición entre Amenemhat I y Sesostris I, nos encontramos, como he dicho, muy a comienzos del Reino Medio, y se trata de un periodo de todavía inseguridad. Venimos del primer periodo intermedio, un periodo en el que no había una monarquía unificada, había distintas facciones disputándose el control de distintas áreas de Egipto, y en este momento comenzamos a ver un poder central. Amenemhat I ha conseguido ya consolidar su poder para controlar todo Egipto, pero podemos ver por este texto y otros que este poder no estaba todavía completamente consolidado. Entonces,
Obviamente este texto, estas enseñanzas o esta instrucción de Amenemhat I no fue escrito realmente por Amenemhat I, sino que es obra de un movimiento que podríamos calificar como de propaganda durante el reinado de su hijo, de Sesostris I, para consolidar su poder. Entonces en este texto se transmiten los parámetros para el gobierno y también Amenemhat I, debido a las circunstancias en las que había fallecido, con digamos un golpe de estado, fue asesinado. Básicamente le dice a su hijo que debe rodearse de gente leal, pero tener mucho cuidado con las personas en las que deposita su confianza. Esto es algo muy interesante. Pero lo más interesante, que es lo que vamos a ver hoy, es cómo describe las circunstancias de su muerte. Antes de pasar aquí, antes de pasar al texto, probablemente recordaréis que hay otro texto muy importante de este periodo en el que se representan también estas circunstancias de la muerte de Amenemhat I, quizá de forma más velada. Se trata del relato de Sinué. Si recordáis el relato de Sinué, en el principio comienza con la muerte del rey, de Amenemhat I. No se dice que ha sido asesinado, se dice simplemente que ha emprendido el vuelo hacia su horizonte, pero sabemos que las circunstancias no son normales, no se trata de una muerte natural, ya que su hijo, que en este momento está guerreando en el desierto, es llamado a que venga a la corte para que reclame el trono inmediatamente, ya que probablemente hay una facción que quiere tomar el poder y quitárselo a esta nueva dinastía. Estas son las circunstancias que llevarán a Sinué a asustarse tanto que acaba abandonando Egipto. Y de hecho no sabemos las circunstancias de esta reacción de Sinué, no sabemos si él estaba implicado en el complot o sabía de él y por tanto decide huir. Es una de las cosas más interesantes de este relato. Decidme también en los comentarios si queréis que hagamos un vídeo leyendo algunos fragmentos del cuento de Sinué en el egipcio original, ya que es un relato muy interesante y tiene algunas frases que merece la pena ver en detalle con el texto original. Y sin más, que ya sabéis que me enrollo mucho, vamos a pasar a este texto en concreto. Lo que veis aquí en pantalla es el papiro Salier II, que se encuentra en el Museo Británico y fue escrito en la 19ª dinastía, por lo tanto en el Reino Nuevo, aunque se trata, como he dicho, de una copia de un texto muy anterior, un texto del Reino Medio, y es una de las copias principales que tenemos para este texto. La otra es el papiro Millingen, que no tenemos ya, que se ha perdido. Y luego tenemos muchas copias sobre óstraca, estos fragmentos de cerámica o de piedra que se utilizaban normalmente en el contexto de las clases, de las escuelas en las que se enseñaba a los escribas no solo a escribir, sino también a través de los textos que copiaban, cuáles eran los valores de un egipcio educado de este periodo. Si nos fijamos en el manuscrito del papiro Salier, como podéis ver aquí en la pantalla, lo que he hecho ha sido combinar dos imágenes. Este papiro era un rollo largo donde teníamos distintas columnas de texto, como podéis ver aquí. Cuando llegó al Museo Británico, la práctica habitual en estos casos es cortar el papiro para separar estas columnas y para que sea más fácil conservarlo. Normalmente se pone entre dos planchas de cristal para que no sea un cierre estanco, que pueda circular, digamos, algo de aire, pero que se conserve el papiro de forma plana y, bueno, y que no lo puedan atacar distintos factores que pueden deteriorarlo, como podéis ver que ya había ocurrido en la antigüedad con todas estas partes que faltan, que son trocitos que los insectos se han comido. Podéis ver que este corte es un corte limpio, es el corte que se hizo en el museo para preservar este papiro, como digo. Detalles en los que nos podemos fijar cuando miramos a este papiro, cuando miramos textos de este tipo. Bueno, podéis ver en primer lugar que se trata de un texto escrito en escritura hierática. Es una escritura hierática, como podéis ver, muy bonita, no se trata de un escriba inexperto, y esto es un hierático típico, es un hierático literario típico de este periodo, de época ramésida.
Tenemos tinta roja para indicar las rúbricas. Estas rúbricas nos muestran las partes en las que cambiamos, digamos, de tema. Es como cambiar de párrafo cuando escribimos un relato nosotros. Entonces, visualmente, de forma muy clara, nos muestran las distintas partes del texto. Y otro detalle interesante que aparece en los textos de este periodo son estos puntitos rojos que podéis ver en distintas partes del texto. Los solemos llamar puntos de verso, en inglés suelen ser designados como verse points, y indican también unidades menores del texto. No en todos los textos están colocados en los puntos en los que querríamos verlos, separando, digamos, lo que podría designarse como frases o elementos dentro de una frase, distintas oraciones. En este caso, normalmente sí que responden a esta división y se ha dicho que si estos textos estaban destinados a ser leídos en voz alta, serían una ayuda para la persona leyendo el texto para saber dónde tenía que hacer pausas en la lectura. Como podéis ver, el egipcio no separa las palabras con espacios como hacemos ahora. Esto es una práctica relativamente tardía. Si veis, por ejemplo, papiros griegos, tampoco se separaban las palabras, con lo cual, para facilitar la lectura, era un recurso que podían utilizar estos puntos. No aparecen en todos los textos. Otro detalle que os puede llamar la atención son estas figuras que aparecen aquí arriba. Estos son jeroglíficos. Bueno, jeroglíficos son signos hieráticos derivados de jeroglíficos. Y lo que se ha propuesto para el por qué tenemos estos signos aquí es que se trataría de correcciones de un escriba más experto a signos que no habían sido dibujados de forma correcta, no habían sido trazados de forma correcta en el texto en la parte inferior. Por lo tanto, por ejemplo, si veis aquí, veis este signo que es un cocodrilito y veréis que las patas han sido hechas con dos trazos relativamente circulares, dos trazos curvos. Y en la parte superior tenemos este cocodrilo escrito de forma más perfecta, con más detalle. Y lo mismo ocurre, aquí tenéis otro cocodrilo que aparece aquí en esta parte inferior. Y del mismo modo con los otros signos, con lo cual esto nos ayudaría a colocar este papiro en el ámbito de estas escuelas de escribas, pero se trataría de un escriba, en este caso, más experto debido a el trazo que vemos aquí en los signos. Se trata de un ductus. Ductus es la forma de trazar los signos más perfecto, más avanzado. Bueno, estos son los detalles materiales del papiro que creo que son muy interesantes. Es muy importante no solo fijarnos en el contenido de los textos, sino también fijarnos en cuál es el soporte y cuál es la realidad material de estos textos para saber un poquito más del contexto en el que eran utilizados. En este caso, mirando el papiro, mirando estos signos, podemos situar este papiro en ese contexto de la enseñanza tanto de la escritura egipcia como de los valores que un escriba, que un miembro de la alta sociedad egipcia debía tener. Y si pasamos ya sin más dilación a lo que queremos ver, vamos a centrarnos en primero la primera columna y en estas dos últimas líneas del texto, ¿de acuerdo? Si pasamos a la siguiente diapositiva, he destacado estas dos líneas del texto y os ofrezco aquí una transcripción jeroglífica de lo que podéis ver arriba en hierático. Si queréis podéis darle a pausa en el vídeo y tratar de identificar cuáles son los signos. Esta escritura hierática que podéis ver aquí es muy clara, es una escritura que estaría muy bien para una clase de iniciación al hierático. Lo que veis aquí, esta parte del texto que está subrayada, es la parte que equivale a la rúbrica. Como no podemos imprimir normalmente en dos tintas, en rojo y en negro, porque resulta muy caro, en las ediciones egiptológicas normalmente se utilizan una serie de convenciones para indicar elementos del texto. En este caso, el texto en rojo va a aparecer subrayado. Otro detalle que os puede llamar la atención es que el texto en hierático siempre se lee de derecha a izquierda, empezaríamos aquí y seguiríamos hacia la izquierda, y en las transcripciones jeroglíficas en muchos casos lo que hacemos es darle la vuelta al texto y ponerlo de izquierda a derecha, ya que así es como escribimos nosotros y nos resulta más sencillo leer el texto de este modo. Hay publicaciones que mantienen la orientación original del texto. Esto depende realmente del editor. En este caso tenemos el texto de izquierda a derecha, con lo cual tenéis que identificar
Este signo que veis aquí es este signo de aquí, esta boca, y a partir de ahí seguimos leyendo hasta llegar al final de la rúbrica y luego podéis ver directamente este signo Shesep, que lo tenéis también aquí. Como podéis ver, es fácil identificar estos signos, especialmente si tenéis ya la transcripción. No resulta tan sencillo cuando eres la primera persona que te enfrentas a un texto que nadie ha editado, pero bueno, dependiendo de quién sea el escriba y de la claridad que tengan los signos, es más difícil o menos difícil leer el texto. Esto ocurre con la caligrafía de cualquier persona hoy en día. Y bueno, vamos a centrarnos ya directamente en el texto. Entonces, tenéis la transliteración aquí, como siempre. Esta es la representación de la estructura consonántica del texto. Recordad que el egipcio no escribe las vocales, con lo cual lo que tenemos aquí son las consonantes correspondientes a las palabras de este texto, y cuando os lo lea yo ahora lo que haré será insertar en distintos puntos una E, como sabéis es la convención egiptológica, para poder pronunciarlo, y en el caso de lo que llamamos semivocales, semiconsonantes, las leemos como A, I, U para facilitar la lectura, aunque en estas palabras en muchos casos tenían función consonántica. Esa A en realidad es una pausa. Es como el ejemplo que se suele poner es cuando dices la Alemania, esa A, ese golpe de voz equivaldría a este Aleph que llamamos nosotros, pero tampoco está claro que ese sea el sonido. En algunos casos el Aleph en el Reino Nuevo puede representar una R. Esto es más complicado de lo que parece. En el caso de lo que llamamos la Yod, la Y y la Waw, la W, se pronunciarían como una Y consonántica en español si van seguidas de vocal y una W seguida de vocal en función de consonante. Lo dejo aquí, esta explicación fonética, y vamos a centrarnos en el texto. Si empezamos a leer Ersa Mesit Pu Hawi Heper U. Era la hora de después de la cena, añado elementos entre paréntesis que no están en el texto simplemente para que la lectura en español tenga más sentido. Era la hora después de la cena y Hawi Heper U, la noche había acontecido, había caído. Eso es muy interesante, se trata de ese momento de transición entre el día y la noche. Ese momento entre la luz y la oscuridad, todos los momentos que son estos momentos liminales de transición. Liminal viene de la palabra limes, que significa frontera en latín, con lo cual estos momentos en los que se pasa de un estado a otro, igual que del mundo de los vivos al mundo de los muertos, esa región de la necrópolis, son siempre territorios inquietantes, son territorios peligrosos, con lo cual tened en cuenta que ya estamos en esta situación al anochecer, la noche había caído. Shesep eni wenut net nefer ib. Habiendo yo tomado una hora de asueto, literalmente neferid, de alegría del corazón, es decir, un momento de descanso, de relax, y entonces continúa. Sejer kui hergenkit i, bag eni. Y dice, yo estaba tumbado, sejer es estar tumbado o dormir, en mi lecho, encontrándome cansado, bag eni, es esta sensación de cansancio, de placidez antes de la llegada del sueño. Sha en hati i, shemes ked i. Y mi corazón, hati i, el órgano del corazón, comenzó a seguir a mi sueño. Es decir, el corazón era el lugar donde residía el pensamiento, la conciencia, está, digamos, entrando en este estado en que está dejando de ser consciente del mundo y está empezando a perseguir al sueño, a perseguir es este momento de duerme vela. Como podéis ver, Ked, esta palabra que hemos traducido como sueño, tiene como determinativo, como este signo que nos indica la categoría de la palabra, pero que no traducimos, este ojo que veis aquí. Es el momento en que se cierran los ojos. Y continúa el texto. Isu sepejer u haunech. Mira, las armas de protección o de mi protección, es decir, las armas destinadas a mi protección, Sepejer u erger i, fueron blandidas contra mí.
las armas de aquellos que tenían que protegerme, se trata del rey, tenía una serie de guardaespaldas que tenían que protegerle, fueron blandidas contra mí. Yerkui mi sata en Mesed, mientras yo era como una serpiente en el desierto. Y esto se ha interpretado de distintas maneras. Una serpiente en el desierto normalmente se entierra para dormir debajo de la arena y no se le ve. Esto se puede interpretar como una serpiente que está enterrada bajo la arena al acecho para atacar, o simplemente que el rey estaba en su cama, digamos que acurrucado para dormir. Se puede interpretar de distintas maneras, pero un detalle muy bonito que os quiero destacar es que la palabra que utilizamos aquí para serpiente es sata. Lo veis aquí escrito con este patito, sa, y luego el signo ta, que es el signo para la tierra, y el determinativo, es decir, nos indica la categoría de la palabra de la serpiente. Sata significa el hijo de la tierra. Y esto es muy interesante, ya que los egipcios veían a las serpientes literalmente salir de debajo de la tierra. Si veis, los libros del inframundo están llenos de serpientes que están bajo tierra. Es un término muy bonito. Con lo cual vemos que el rey estaba ya en su cama, estaba a punto de dormir, y las armas de aquellos que tenían que protegerle se han vuelto contra él. Vamos ahora a pasar a la siguiente parte del texto. En realidad, esta columna que podéis ver aquí termina en esta parte, y tenemos el resto del texto en la siguiente parte del papiro. Ahí. Esta es la siguiente columna del papiro, y podéis ver aquí. De hecho, no es exactamente donde lo había marcado. Si veis aquí en el papiro podéis ver el nombre de la serpiente. Podéis ver aquí escrita la serpiente. Esta es la parte que vamos a ver de la segunda columna, y os pongo el texto aquí. Vamos a empezar a leer a partir del texto en rojo, a partir de la rúbrica. Como podéis ver, está de nuevo subrayado, e igualmente os he puesto aquí la transliteración y la traducción, la transcripción jeroglífica, y como veis seguimos teniendo estos puntos de verso marcándonos las distintas partes. Nejeseni en aja, yui en hau'i. Tras despertarme a la lucha o por la lucha, es decir, esta lucha, este ataque despierta al rey, y como podéis ver, este verbo despertarse, nejes, también tiene como determinativo este ojo. Son dormir y despertarse, son actividades que se relacionan con abrir y cerrar los ojos. Esto es algo que podemos entender. Como podéis ver, la palabra aja, lucha, se escribe con este signo, que son unos bracitos sosteniendo un escudo y una maza, y tiene como determinativo el hombre con un palo, que indica que se trata de una acción, y una acción que implica una actividad física. Y dice, perteneciendo de nuevo a mi cuerpo, yui en haui, es decir, tomando conciencia de su cuerpo de nuevo, encontrándose nuevamente en su capacidad de moverse. Y continúa el texto. Gem eni hu ni erger pu en munef u. Y bueno, aquí he añadido un plural que no aparece en el texto. Lo podríamos añadir en esta parte que se ha perdido, o simplemente traducirlo como singular, que me doy cuenta que es lo que he hecho en el texto. En realidad tendría que haberlo traducido como plural o eliminar esto. Hay que mantener la consistencia, esto sería un error. Y dice el texto, Gem, encontré que era un ataque por parte del guardaespaldas. Si leéis otras traducciones veréis que esta parte se ha traducido de distintas maneras. A nivel gramatical, este texto presenta problemas, se puede interpretar de distintas formas, por lo tanto lo que os doy aquí es una traducción en particular, pero que sepáis que este tipo de textos presentan una serie de dificultades, con lo cual mis alumnos lo saben bien, que podemos ver las traducciones de distintos investigadores, y lo que hay que hacer es ver cómo han interpretado la gramática
en cada caso. El problema del egipcio medio es que al no escribir las vocales, en muchos casos nos dan muy pocas pistas sobre cómo los egipcios estaban entendiendo cada palabra. Si tuviésemos las vocales, con la forma en la que cada palabra es pronunciada, la forma en que está escrita cada palabra, o estaría escrita cada palabra, con una estructura vocálica concreta, sí que podríamos identificar si, incluso en algunos casos, si se trata de un verbo o de un sustantivo vinculado a ese verbo. Con lo cual, lo que os estoy ofreciendo es una posible traducción, pero podéis consultar otras traducciones y veréis que el sentido es, digamos, más o menos el mismo, pero hay matices en la interpretación. Encontré que era un ataque por parte del guardaespaldas, de mi guardaespaldas, es decir, de esta guardia que tenía que cuidar del faraón de forma más cercana. Tened en cuenta que el faraón está acostado en el palacio en su dormitorio. Esto es un ataque en la parte más privada del ámbito del rey. Y entonces nos dice, Yer seshep i as how geret i, si hubiese tomado rápidamente armas o las armas en mi mano, si hubiese podido tener un arma en ese momento, iu dieni het gemu a baba, habría causado que los cobardes se retirasen mediante un contraataque. Es decir, si hubiese tenido acceso a mis armas, podría haber contraatacado estos cobardes, ¿de acuerdo? Pero no dispone de estas armas. Y lo que tenemos a continuación es un lamento. Voy a mover mi pantallita hacia arriba para que podáis ver el texto completo. Tenemos una serie de frases que están encabezadas por esta negación que niega la existencia de todo lo que viene después. Y por lo tanto nos dice, Nen sud ken gerech, pero sud es una partícula que nos indica un contraste con lo que viene antes, pero no hay campeón en la noche, no existe un soldado victorioso en la noche. Nen aja wati, no hay lucha, se sobreentiende victoriosa, en solitario. Y por último, nen heper sep maret emhemet en meku, no existe éxito, no existe una hazaña exitosa sin un protector o, alternativamente, sin ayuda. Es decir, aquí encontramos unos conceptos muy importantes para la comprensión de cuál era la situación en la que debería encontrarse el rey. Pese a que él es un gobernante y un guerrero victorioso que podía haberse defendido él mismo, también nos dice que todo gobernante ha de estar rodeado de gente que le sea leal. Y si no te has rodeado de personas que son leales, siendo un rey, no tienes posibilidades de tener éxito. No existe un soldado victorioso en la noche en una situación de desprotección y estando solo. Necesita tener una serie de personas leales que le protejan. Es una nota bastante pesimista, pero recordad que aquí está hablándole a su hijo, está hablándole a Sesostris I para que él no cometa el mismo error, que se asegure de que se está rodeando de gente que le es leal. Por lo tanto, esta es nuestra historia de fantasmas. Obviamente lo que ocurre a continuación es que lo matan y a continuación él sigue dándole consejos a su hijo, comienza a hablar de cosas algo más alegres, le explica todos los éxitos de su reinado, también para que los considere como ejemplo. Es una historia de fantasmas inusual, al fin y al cabo este es un rey que está muerto, que le está hablando a su hijo y le está dando consejos. Y bueno, esta era una de las relaciones que los egipcios consideraban que podían darse entre los vivos y los difuntos. Esto es todo por hoy. Mañana tendremos una nueva historia de fantasmas donde veremos a otro fantasma actuando de otra manera. En este caso, hoy hemos visto a un difunto, a una persona fallecida que está tratando de ayudar a alguien en el mundo de los vivos, y mañana veremos el caso contrario. Un fantasma que le pide ayuda a una persona viva para que mejore su situación en el mundo de los muertos. Así que lo dejo por hoy y nos veremos mañana de nuevo en estas charlas en la Casa de la Vida. ¡Hasta luego!